Veremos cuál. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas, un grupo de amigos se sienta aquí para conversar de esos temas que tanto nos gusta. Bueno, a Santiago siempre le gusta hablar de mi vejez, de mi presunta vejez. A Jole, el ponqueto de la educación, le gusta hacer lo mismo. Pero bueno, los entendemos. Recuerden que estamos en Spotify, allí nos encuentran, Caracol Podcast, Caracol de Caracol Radio y por supuesto en el canal de YouTube de Caracol Podcast. Le damos la bienvenida a mis amigos TIC. Hoy no estamos completos, pero comenzamos por don Santiago Pinzón Galán, que debe estar en alguno de sus latifundios favoritos. Don Santiago, bienvenido. Buenos días, buongiorno, good morning. Aquí estamos muy contentos de saludar a Víctor Solano en su calidad y espíritu juvenil, como todo un líder en Socorro y en cualquier parte del mundo. Bueno, muchas gracias, don Santiago. ¿Y desde qué lugar de Cundinamarca, si es que no está en Medellín, don Jole Restrepo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estoy desde Cajicá. Hoy no estoy en Zipaquirá, donde queda Atelier, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI. Bueno, muy bien, que no falte la cuña. No, mentira, no es cuña, no es cuña, que no nos escuchen los de Caracol, creerán que estamos aquí vendiendo pauta. No, no, ni más faltaba. No, pues diciendo dónde estoy, simplemente. Jamás, es un tema de circunstancias, de Sí, hecho, sí, modo y lugar. geolocalización. Exacto. Geolocalización contextual. Bueno, hoy no tenemos a nuestra querida Emilia Restrepo, se ha excusado, ni tampoco está don Mauricio Jaramillo Marín, este animalito de hábitos nocturnos que suele aparecerse por allá a las 3 de la mañana. Eh, pero bueno, estamos además, eso sí, hoy, como siempre, con un gran invitado y le voy a pedir el favor a Santiago que nos presente a nuestro invitado mientras Jole, el mago de los botones, hace su magia. No, pues para mí es un privilegio que Víctor me dé esta oportunidad. Rara vez me dejan presentar a los invitados, entonces con todo el honor y entusiasmo, como diría un importante medio de comunicación y sobre todo referente de la industria de entretenimiento. Tenemos a alguien que está conectado desde otro país, que vive en un mundo cada vez más sofisticado porque es un líder de la materia, un inventor en temas de energía, de hardware, de inteligencia artificial, emprendedor serial, consultor y miembro de la facultad, de la cátedra de inteligencia artificial de Singularity University en Colombia. David, ahí traeremos el apellido, es ingeniero electrónico en la Universidad de Palermo. Ojalá vayan alguna vez a Palermo y a todas esas zonas tan sabrosas que tiene Buenos Aires. Lindo. Con una maestría, ingeniero electrónico de esta universidad, con una maestría en economía aplicada. Estudió en Singularity University, obviamente en California. Es profesor invitado del Instituto de Tecnología de Beijing y de otras universidades de Europa. Ha estado en diferentes capacidades de emprendimiento, pero recientemente, no sé hace cuántos años, pero hace muy poco fundó Nidro Energy, una startup enfocada a energías renovables, redes inteligentes y blockchain en Emiratos Árabes. En el 2020 fue seleccionado como uno de los, en la lista que hace MIT Technology Review, como uno de los mejores innovadores menores de 35 años. Es decir, esto es una conversación para que Víctor se sienta muy feliz de hablar con la juventud. Incluido. En ambiente. Y durante la pandemia, para destacar, gerenció la unidad de innovación de la ciudad de Buenos Aires, donde precisamente se generaron soluciones para la detección del COVID en el sector de la salud. Consultor en temas de inteligencia artificial, en el sector de salud, financiero, y recientemente nos acompañó en Medellín en el Innovation Land Summit que hicimos en la ANDI, con una muy buena charla, obviamente, que vamos a tratar de exprimirla en estos minutos. Entonces, David Trejo, bienvenido aquí a Amigos TIC, una maravilla que nos puedas acompañar. Muchísimas gracias, Santiago, Víctor, Jole. Un gran placer estar conversando con ustedes y con toda su audiencia en Spotify. Genial. Bueno, y también para efectos prácticos estamos en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas estamos
en todos los geriátricos. Víctor en eso se destaca para darnos una señal bastante activa. Entonces, ahí estamos subiendo el rating. Y como ya toca estar serio, porque si no Víctor me regaña, empecemos por lo esencial. ¿Qué es la inteligencia artificial, David? Bueno, la inteligencia artificial es una de las áreas dentro de la ciencia de la computación que se enfoca en tratar de hacer que las computadoras, en el mejor de los casos, piensen como los seres humanos, y hoy en la materia de las que las posibilidades lo permiten, que por lo menos podamos automatizar procesos y que esos procesos, además de ser automatizados, también puedan aprender de sí mismos y de los datos que generan. De esa forma, muchas de las herramientas que hoy utilizamos, como lo mencionamos antes, Spotify, Apple Podcast, Netflix, YouTube, las redes sociales, los marketplaces de ventas, los Rappi, los Mercado Libre, todo utiliza datos y esos datos después se convierten a través de algoritmos de inteligencia artificial en patrones de consumo, patrones de gustos, todos datos que ayudan a que las empresas puedan enfocar mejor en qué venden, qué producen, qué contenido generan. Es decir, que nosotros estamos rodeados todo el tiempo, aunque empecemos a hablar de ChatGPT desde hace un par de meses, estamos rodeados de inteligencia artificial desde hace por lo menos más de 10 o inclusive 15 años en los productos que usamos en nuestro día a día. Santiago se nos congeló. Bueno, ya volvió Santiago. Estaba un poquito congelado. Sí, y David, algo pasó con mi señal. Adelante, Jole, qué pena. no, David, ¿y cómo se aplica la inteligencia artificial al mundo de la energía donde estás emprendiendo? Bueno, hay muchas formas. La más común es utilizar algoritmos que aprenden del consumo energético de una casa. Entonces, de esa forma, yo puedo conectar, por ejemplo, un par de sensores al panel de control, digamos, donde están las tomas, las conexiones internas de una casa, y de esa forma puedo medir la cantidad de consumo de energía eléctrica que uno tiene y discriminarlo después por horas. Y a su vez, también puedo utilizar las señales eléctricas para determinar qué es lo que se está prendiendo o qué está consumiendo energía en tu casa. Porque cada vez cuando se prende, por ejemplo, el aire acondicionado, eso tiene una marca, por decirlo de alguna forma, en la señal de la red eléctrica. Lo mismo ocurre con el motor de una heladera, el motor de un freezer, el microondas. Entonces, de esa forma uno puede no solamente saber cuánta energía estás consumiendo y en qué horarios, sino también qué tipo de dispositivo la están consumiendo. Y a partir de eso uno puede crear perfiles que te permitan ayudar a hacer un uso más eficiente de la energía. Yo en particular lo que hoy estoy haciendo es tomando muchos datos de todos los usuarios que consumen energía eléctrica en la red de una empresa para poder hacer predicciones de oferta y demanda. Es decir, para poder saber cuánta generación se hace, cuánta generación, por ejemplo, hace una planta de energía solar o eólica con determinadas condiciones climáticas. Entonces, si mañana se vuelven a repetir esas condiciones, puedo predecir cuál va a ser la generación, por decirlo de una forma más simple. Y también, dependiendo de condiciones geográficas, de horarios y de otros parámetros más, predecir cuánta energía van a consumir las casas o las industrias. Y a partir de eso poder tener una predicción que le permita a una empresa de energía eléctrica utilizar mejor los recursos de generación, la red eléctrica y también detectar posibles fallas o roturas en la red para ser previsores en eso. David, ¿esto tiene convergencia con otras tecnologías ahora o lo va a tener con otras? Y quizás también me asalta la duda de si, por ejemplo, un Internet de las cosas va a tener mucho que ver con entender el consumo de los usuarios. 100%, 100%. Hoy lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial es la tecnología exponencial, por decirlo de alguna forma, que está haciendo la convergencia con el resto de las tecnologías. Porque hasta ahora hablábamos de Internet of Things, de los sensores, del data analytics, del machine learning, hablábamos de metaverso, de blockchain, de un montón de tecnologías que no se tocaban de forma tan simple. Blockchain se toca más con metaverso,
Data y analítica se tocaba más con IoT, pero ahora gracias a la inteligencia artificial se está amalgamando todo esto y hoy casi es imposible pensar que nosotros podamos desarrollar muchísimos productos o servicios de los que estamos consumiendo si no tenemos varias de estas tecnologías colaborando. Particularmente lo que vos mencionaste de sensores es clave, porque hoy tenemos una cantidad de generación de datos impresionante. No es solamente las cámaras, los sensores de gas, los sensores de agua, los sensores climáticos, sino que tenemos todo tipo de cosas conectadas en las ciudades, en las empresas y mismo en nosotros, porque muchos de nosotros seguramente tenemos alguno de estos dispositivos que llamamos wearables, que son, por ejemplo, el celular o la bandita para salir a correr, que está capturando información nuestra todo el tiempo, como por ejemplo el ritmo cardíaco que tenemos cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos durmiendo o cuando estamos haciendo ejercicio. Y todo eso son datos que se pueden utilizar para tratar de encontrar, por ejemplo, en el caso de los dispositivos como el Apple Watch o los relojes inteligentes, poder determinar si una persona, por ejemplo, va a tener algún problema cardíaco. David, en el Summit nos hablabas de la inflexión de la inteligencia artificial. ¿Eso qué está ocurriendo? Porque obviamente hay un pánico, una prevención, una aproximación apocalíptica que ChatGPT, que todo este tema de OpenAI nos va a llegar el Terminator. ¿Cómo lo ves tú y si nos puedes compartir eso, cómo está realmente esas circunstancias? Bueno, no estamos muy cerca de lo que las películas de ciencia ficción muestran, no estamos tan lejos. Esa es la otra visión de la historia. La realidad es que la inteligencia artificial es editada por seres humanos, es decir, es entrenada por seres humanos y eso hoy no quita que una persona pueda entrenar una red neuronal, un modelo de lenguaje o alguno de estas tecnologías que tenemos hoy a disposición y que son tan fáciles de acceder para hacer daño o para hacer el bien. Cuando pensamos en si va a reemplazar a los seres humanos, nosotros tenemos que entender que la tecnología, los sensores, los robots, no solamente la inteligencia artificial, nos ayudan a automatizar trabajos. Si lo pensamos, al principio de los tiempos, llevábamos algo de un punto A un punto B caminando. Llevábamos una persona que comerciaba manzanas, ovejas, la llevaba de un pueblo a otro caminando. Después aparecieron las carretas que tiraban las personas. Después aparecieron las carretas que tiraban los caballos. Después apareció el auto. Y hoy tenemos un auto que puede funcionar solo. Entonces ya puede directamente llevar algo de un punto A un punto B sin que tenga la intervención de una persona. Es decir, que nosotros lo que estamos viendo es la convergencia de un montón de tecnologías para automatizar procesos. No así procesos que son netamente creativos todavía. Sin embargo, sí creo que va a haber una disrupción muy grande de la inteligencia artificial en todas nuestras industrias porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que quizás es mucho más cercano al tema de lo periodístico, las editoriales. Hoy hay muchos periodistas que están utilizando ChatGPT para escribir parte de sus artículos. Es decir, escriben un artículo con el ChatGPT y después se dedican a editarlo, a corregirlo, a agregarle información. Y eso es porque hoy estamos frente a una tecnología que prácticamente está ganándole al test de Turing todo el tiempo. Ese test de Turing que se escribió en 1955 decía que una inteligencia artificial va a ser tan inteligente como una persona, como un ser humano, cuando un ser humano, Santiago, escribe un texto y la inteligencia artificial escribe un texto y le demos esos dos textos, por ejemplo, a Jole o a Víctor para que lo lean sin decirle quién es quién. Solamente Víctor o Jole se van a dar cuenta del texto de Santiago si Santiago, por ejemplo, deja alguna marca personal en ese texto, como contar algo que ustedes dos sepan. Ahora, es muy distinto todavía si nosotros enfrentamos a Víctor o a Jole con un texto de Gabriel García Márquez o de Yuval Harari o de algún escritor reconocido con la inteligencia artificial de ChatGPT. Todavía falta mucho para que haya creatividad, que haya sentimiento, que hayan emociones, que haya un montón de características que son muy humanas
en el resultado de la inteligencia artificial. En cuanto a la automatización de los trabajos, es algo que va ocurriendo en la medida en la que se va dando la transición tecnológica, que es algo que vamos a ver de golpe más cerca del año 2030 y va a ser un proceso que no va a ser largo, no va a ser un proceso de 20 o 25 años, pero tampoco va a ser un proceso que nos tome por sorpresa de la noche a la mañana. La pandemia es algo que nos golpeó a todos, es algo que nos demostró también que el mundo puede funcionar de otra forma. No solamente nos mostró que podíamos quedarnos en nuestras casas y que podíamos descubrir una vacuna en tiempo récord, sino que también hubieron lugares como aeropuertos internacionales, que son hubs de carga, que pasaron a trabajar igual que en la pandemia, pero que trabajaban con el 10% de la gente que tenían empleada. Entonces, hay mucho ahí para tratar de entender qué tipo de trabajos hoy estamos sosteniendo porque no los reconvertimos y qué tipo de trabajos hoy tenemos que empezar a reconvertir para que cuando la inteligencia artificial, los robots y los sensores sean lo suficientemente baratos y accesibles, todos esos trabajos no sean disrumpidos, por decirlo de alguna forma, de golpe. Bueno, y hablando de inteligencias, viene una sección que es Ojo al Dato. Vamos, ¿qué nos trae de dato inteligente, don Santiago? Ojo al dato, ojo al dato. Se acaba de aprobar hace ya unas semanas, inclusive en estos días se hace más público el lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo. Y el dato es el siguiente: de 370 artículos, 23, mejor dicho, 23 son indirectos en el tema de TIC y 10 son directos. Es decir, que un porcentaje no mayor sobre el Plan Nacional de Desarrollo fue dedicado al tema de transformación digital. Parece valioso destacar en los artículos 142, 143 y 144, que hablan precisamente de fomentar la conectividad, de ayudar a lo que es la industria TIC y de lo que puede ser la transformación digital. Entonces, el dato preciso, ¿cuál es? Son 33 artículos de 370 dedicados al tema de TIC. Ahora viene la implementación del Plan Nacional de Desarrollo en temas de transformación digital. Bueno, buen dato, Muy don bien, ese Santiago. híbrido entre dato y pensar en voz alta. Muy bien, Santiago. Sí, muy bien. David, justamente pues antes de este gran dato de Santiago, pues hablabas de los empleos que se pueden perder, los que no. A mí me gusta mucho y creo que en el Summit alguien lo mencionó, probablemente vos, que decía que la inteligencia artificial no le va a quitar el trabajo a las personas. Son las personas que saben de inteligencia artificial la que les va a quitar el trabajo a aquellas que no. ¿Qué debería uno empezar a aprender hoy de inteligencia artificial? ¿Arrancar con Python desde cero a desarrollar o generar unos buenos prompts? ¿O qué debería hacer hoy para estar como a la vanguardia o al menos pues como en el estado del arte de la tecnología? Bueno, también hay que mencionar que si bien van a haber un montón de trabajos que quizás van a desaparecer o que van a cambiar en su formato, van a haber muchos otros trabajos que van a aparecer. Y eso va a ser clave. Así como nosotros estamos viendo, un ejemplo muy bueno es Netflix. Antes, necesariamente para poder hacer una serie tenías que tener una productora grande. Para poder, por ejemplo, comunicarla en todo un país, tenías que hacer un acuerdo necesario con una transmisora, con una cadena nacional, de alcance nacional, y después tenías que definir la forma en la que vos vendías eso fuera de tu país. Cómo hacías esa exhibición, cómo coordinabas con las salas. Era un proceso que, si bien involucra a mucha gente y empresas, también involucraba muchas fricciones y muchas posibilidades de fracaso. Hoy tenemos cientos de productores que hacen su trabajo y lo suben en YouTube e inmediatamente está accesible en todo el planeta. Y ni hablar en Netflix. Cuando algo sale en Netflix, una producción colombiana, una producción argentina, o por ejemplo la canción de Shakira y Bizarrap,
salió inmediatamente en todo el planeta, al punto de que fueron invitados a uno de los programas más vistos de Estados Unidos. Ese tipo de cosas hacen que no solamente Shakira y Bizarrap, sino un montón de otras personas, que de hecho ustedes tienen a referentes de la música que hoy son número uno en Estados Unidos en venta de discos, en ventas, en escucha en Spotify, en ventas de entradas a recitales. La forma de prepararse para todo esto es, creo yo, teniendo una buena formación de base de entrada. Porque, por ejemplo, cuando vemos ChatGPT nos enfrentamos a una herramienta que funciona tan bien como la pregunta que nosotros le hagamos. Entonces, partiendo de la base de que hoy, no solo en los países en vías de desarrollo, sino también en los países desarrollados, nos enfrentamos a juventudes que no saben comprender bien textos, tenemos un problema. Si no sabes comprender un texto y no sabes preguntar, el resultado de lo que le preguntes a una inteligencia artificial va a ser malo. Entonces, partiendo de esa base, hay una formación de base que es comprensión lectora, lógica, matemática, que son básicas. Y después, para poder trabajar en inteligencia artificial, sí, es clave aprender a programar. Y aprender a programar es aprender lógica, porque vos tenés que aprender a pensar en cómo se estructura una tarea. Paso A al paso B al paso C, estructuras lógicas de pensamiento, porque después los lenguajes como Python, que Python es muy usado y hiper recomendado que alguien arranque a aprender a programar con Python, es un lenguaje más. Nadie sabe si dentro de 3 años vamos a tener un lenguaje específico para, por ejemplo, escribir los mensajes de ChatGPT. O si vamos a tener algún lenguaje nuevo para trabajar. Hay lenguajes para página web, HTML, CS, hay lenguajes para desarrollo Android, para iOS, que es iPhone, hay lenguajes para cada cosa. Y después uno va especializándose, pero si uno aprende a programar, puede saltar de las diferentes tecnologías e ir haciendo diferentes cosas. Hoy, algo increíble de la inteligencia artificial y de las herramientas que estamos viendo es que si tenemos una persona que sabe programar y no sabe hacer, por ejemplo, el front de una aplicación o una página web, ya no importa. ¿Sabés preguntarle a ChatGPT o sabés preguntarle, por ejemplo, al copiloto de GitHub, que mientras vos vas programando va completando lo que vos querés hacer? De hecho, hay una herramienta que es buenísima. Vos ponés, quiero escribir una función que detecte o que escriba todos los números primos, por ejemplo. Le das Enter y te escribe la función. Entonces, se vuelve más hoy una tarea de aprender a pensar cómo hacer las aplicaciones, qué quiero que hagan, qué le quiero pedir a todas estas herramientas, y no tanto a lo que nosotros venimos acostumbrados hasta ahora, que es voy a hacer un curso de la herramienta 1, la herramienta 2, la herramienta 3, sino aprender a pensar y aprender a usar todas esas herramientas que están a disposición. Ese creo que es la clave hoy. Buena formación de base y después aprender a usar estas herramientas, jugar con estas herramientas. Bueno, creo que esa pregunta, Jole, nos dio para algo también importante, es que los políticos ojalá tuvieran más lógica y tuviéramos la capacidad de hacerles mejores preguntas, ¿no? ¿Qué opina Víctor? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es que el principio aplica para todos los escenarios de la vida. Total. O sea, qué interesante que tuvimos que empezar a vivir el boom de la inteligencia artificial para que eso que nos decía David podamos plantearlo sobre la mesa en las conversaciones para todos los temas, incluido la política. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cómo aprendemos o desaprendemos lo que hemos tenido para aprender a hacer buenas preguntas? Total. Pues yo le hago una pregunta a David. Después de haber estado en Colombia y haber visitado lo que visitó, ¿prefiere el ajiaco o el calentado que nos comimos allá en Medellín? No, el calentado, el calentado. El ajiaco es más para el invierno, pero estaba igual muy bueno, muy bueno. O sea, falta llevarlo a Santander, Víctor. Sí, total. Acá bienvenidos. Yo sigo insistiendo, tenemos que hacer de Socorro un territorio inteligente y en eso tenemos que traernos a David. Hacerle un Andy Summit aquí. De acuerdo. Total. Oiga, Y David, hágale, Jole.
No, es que David pues, ha tenido la oportunidad de recorrer parte de Latinoamérica, pero también del mundo. Y me gustaría preguntarte, David, ¿cómo estás viendo a Latinoamérica frente a esta revolución de la inteligencia artificial y las tecnologías 4.0 en general? Creo que es una de las áreas que más se va a ver beneficiada porque me lo comentaba un profesor en Estados Unidos hace un par de años. En Estados Unidos ya tenemos hechas las autopistas, los puertos, los aeropuertos, infraestructura. Si tuviéramos que rediseñar eso para el mundo que viene, es una inversión tremenda. De hecho, por ejemplo, las redes eléctricas. Las redes eléctricas en Estados Unidos siempre se diseñaron como se diseñó toda la infraestructura en los últimos 100 años de la industria de la energía. Desde una gran planta nuclear, una gran central, cables muy grandes a estaciones de alta, de media, de baja tensión, es decir, la capilaridad de las casas. Uno va con una arquitectura que estuvo siempre diseñada para que una gran planta de energía le venda a una ciudad, a un pueblo, a una comunidad. ¿Qué pasa hoy cuando tenemos un modelo que cambió, donde ya no hay energía que fluye en una sola dirección, sino en dos? Donde una casa, una industria, puede haber un parque eólico solar comunitario que le venda a la red, es decir, que ya no hay un solo generador, sino que hay múltiples descentralizados. Hacer el cambio de la infraestructura de redes eléctricas de Estados Unidos para preparar esa infraestructura para los autos eléctricos, los paneles solares y las baterías, tiene un costo que está estimado en los 2.5 trillones de dólares. Es decir, es un costo gigantesco. Entonces, ¿por qué lo estoy contando? Porque este profesor decía que los países que quizás están menos desarrollados, no es que están llegando tarde a la infraestructura que hoy están usando los países, pero están temprano para construir la infraestructura que viene después. Entonces, pensando en eso, nuestros países hoy tienen una infraestructura, sobre todo países como Colombia, que tienen una infraestructura bastante avanzada en un montón de cosas. Países como Uruguay, como Brasil, que si bien tienen regiones que por ahí están muy relegadas, tienen otras que están muy avanzadas. Yo no se lo conté a Santiago, pero no tuve un solo momento en la calle en Colombia, ni en Bogotá, ni en Medellín, ni en la ruta en la que prácticamente tuviera mala señal de celular. Quizás dentro de un edificio. Sin embargo, hay lugares, mismo en Estados Unidos, donde por ahí la señal de celular tampoco es tan buena. Entonces, el hecho de que quizás estemos relegados en algunas cosas nos permite arrancar de cero en el desarrollo de infraestructura futura. Y ahí voy a decir otra cosa, donde hay creatividad y necesidad, surgen un montón de innovaciones. Y un lugar donde eso ocurre todo el tiempo es en América Latina. Los países europeos son países donde muchas veces hay muchas cosas que están resueltas. Entonces los problemas pasan a ser otros. Y de hecho nosotros vemos cuando analizamos, por ejemplo, el ecosistema de los startups, Jole, que la mayoría de los founders, de los fundadores, que tienen más éxito, los que construyen empresas que son radicales en sus industrias, son emprendedores en Estados Unidos que no son de Estados Unidos, son emprendedores colombianos, brasileros, argentinos, indios, es decir, personas que vienen de lugares donde se tuvo que usar mucho la creatividad para satisfacer necesidades. Y eso creo que es un gran potencial para nosotros. Adicional a que en América Latina está todo por hacerse. Si yo les cuento, por ejemplo, el caso de Argentina, nosotros acá prácticamente no tenemos vías de ferrocarriles de carga. En un país tan grande, llevar toda la carga por camión es una locura. Entonces todavía hay mucho por hacer. Tener, por ejemplo, autopistas, tener puertos, tener aeropuertos nuevos. Tenemos que empezar a pensar que los aeropuertos no van a ser lugares solamente para aviones, sino que también van a ser lugares para drones, porque los aviones de carga o los dispositivos por ahí sigamos utilizando por muchos años más aviones tradicionales para llevar carga. Pero ¿y si tenemos que pensar que hay que llevar algo de Bogotá a una ciudad cercana que está a 40 minutos, 30 minutos? Podría tranquilamente llevarlo eso a un dron de carga autónomo. Y de hecho, en varios lugares, por ejemplo, en Israel, se desarrolló una empresa que se dedica a hacer estaciones automáticas para drones.
y quiere empezar a poner esas estaciones en techos de edificios que están sin usar. ¿Qué necesitan esas estaciones? Un espacio, un lugar para almacenar los drones y baterías para poder cargarlos. Es decir que hay tantas cosas que se van a poder hacer en los próximos años que a veces hasta es un poco complejo, ¿no? Compatibilizar nuestros problemas actuales con los problemas que sabemos que vamos a tener dentro de 10 años y ver cómo hacemos que conviva el futuro con la coyuntura, con lo que ocurre en el día a día. Pero realmente creo que nuestra región va a ser, no lo digo para ser pochoclero, pero nuestra región va a ser una de las más beneficiadas con todo lo que va a venir en el futuro. Campeón, ¿qué significa pochoclero? Cinematográfico, como Ok. Claro. algo muy Sinónimo hollywoodense. natural. Aquí Bueno, nuestro hágale. pochoclero es Mauricio. Es el pochoclero de este podcast. Que precisamente no está, entonces por eso fluye. No, nos hace falta, nos hace falta. Sí, sí, Hace sí. falta sus 5 preguntas. Claro. David, pero frente a eso, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Los gobiernos son facilitadores, son barreras, son socios, son ignorantes, son alguien que como Estado debemos ayudarle a que precisamente cambien la mentalidad. ¿Qué podemos hacer con los gobiernos? Bueno, son todo eso y quizás un poquito más. Eh, Pochocleros. barreras barreras lo son, ignorantes lo son, pero también hay que pensar que el gobierno es como una organización, como una gran empresa también. Si yo mañana quiero cambiar, actualizar todas las computadoras de un sistema operativo a otro, de un banco, es mucho más difícil que pensar en actualizar las 10 computadoras de una startup o de una pyme, porque bueno, tengo que planear, tengo que diseñar la estructura de ese cambio, tengo que cambiar las computadoras, los servidores, los celulares, las conexiones, el backup de los datos. Entonces, para una organización como el Estado se vuelve muy complejo estar al día con un mundo en el cual cada 6 meses tenés hoy una nueva tecnología. Es prácticamente imposible pedirle al gobierno que esté al día con eso. Por eso es tan importante tener iniciativas como la iniciativa de los sandbox, de las cajas de arena para innovar. Es decir, de poder establecer en este espacio entre estos 4 puntos, acá adentro se puede innovar en determinada materia. Y eso es algo que se da en todos los lugares donde hay innovación. En San Francisco, desde el año 2016, que hay autos autónomos circulando por la calle, con diferentes niveles de control. Ahora, hoy vos te podés pedir un auto que te venga a buscar, un taxi en San Francisco, que te lleva de un punto A a un punto B y no tiene conductor. Es decir, que es algo que hoy ya es comercial en esos lugares. Los gobiernos tienen también a veces actitudes que son complejas, como por ejemplo el gobierno de Italia bloqueando o prohibiendo ChatGPT. Y la historia de la humanidad nos muestra que cuando alguien prohíbe, hace que algo se vuelva no solamente más interesante, sino que aparece un negocio en torno a hacer que eso prohibido sea accesible. Uno va a China y no puede utilizar WhatsApp, no puede utilizar Facebook, no puede acceder a Gmail. La verdad es que te instalás una VPN antes de ir a China y podés utilizar todos esos herramientas. Entonces en Italia también hoy te instalás una VPN y podés utilizar el ChatGPT aunque esté prohibido. Entonces tampoco es la solución. La solución muchas veces es tratar de ayudar a los ecosistemas a regularse. La industria es bastante inteligente en sí. La industria no va a hacer algo que la destruya. La industria tampoco quiere hacer algo que o la autodestruya o la deje mal frente a la gente. Si nosotros sabemos que la inteligencia artificial tiene el poder de desplazar, por ejemplo, 800 millones de trabajadores, pero también tiene el poder de crear más de 1.200 millones de puestos de trabajo nuevos, yo estoy casi seguro que la industria
inteligentemente va a tratar de ir haciendo que se macheen, no perfectamente, pero que se vayan machando las oportunidades de lo que se desplaza y lo que se puede crear. ¿Por qué? Porque uno tampoco quiere que su producto genere odio, que su producto sea destructivo. Y ahí es donde el gobierno tiene que ayudar a controlar, por ejemplo, las iniciativas para finanzas abiertas que tienen que ver con criptomonedas, fintechs, blockchains. Hoy ya es una realidad, ya es una realidad que uno hasta puede mandar dinero de un país a otro sin pasar por un banco central. Entonces la forma no es bloquearlo, la forma no es impedirlo. La solución es ayudar a regular eso para darle más seguridad a los usuarios de esa industria. Y eso creo que es donde más un gobierno puede ayudar, o por ejemplo una cámara, una asociación como Andy, que es, ok, juntemos a todas las empresas que están haciendo esto y veamos qué es lo que necesitan, en qué necesitan ayuda. El gobierno también es una herramienta poderosísima. Pocas instituciones en un país tienen tal capacidad de catalizador como un gobierno. En Estados Unidos la innovación muchas veces vino de un gobierno federal que destinó miles de millones de dólares a la investigación de inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología, creación de centros de investigación, como por ejemplo lo que hace Ecopetrol con el tema de la industria. Una startup colombiana que haga hidrógeno, para hacer hidrógeno, para prototipar hidrógeno necesita 5 millones de dólares de equipos y de laboratorio. Bueno, Ecopetrol lo hizo. Entonces a partir de ahí tenés un catalizador. Y esa creo que es la mejor forma de hacer que estas cosas coexistan y funcionen. Excelente reflexión, creo que muy al lugar en todo lo que estamos teniendo, más ahora que tenemos elecciones regionales, que vamos a tener nuevos liderazgos en esas capacidades para complementar, en el caso de Colombia, el gobierno nacional, pero de trabajar en equipo, eso es el reto principal, trabajar en equipo. Bueno, y ya que estamos en estas reflexiones, ¿qué estará pensando el joven Víctor Solano? Bueno, muy bien. Pues nada, hoy estamos por estos días con una posibilidad y es que el Ministerio de Transporte se encuentra en el umbral de tomar una decisión que podría afectar bastante al río Magdalena, nuestra principal arteria fluvial, pero igual afectaría a todos los ríos de Colombia. Y es que desde 2015 se adoptó una decisión que debería ser de obligatorio cumplimiento, y es que entre 2015 y 2020 todas las embarcaciones deberían tener doble casco, las embarcaciones de carga. Esto es una medida que se hace para que en caso de una colisión, si se llegase a presentar un derrame, pues este no afecte el entorno. Pues bien, algunas navieras han venido haciendo lobby para ir dilatando y entonces posteriormente han venido haciendo otros aplazamientos. Ya van 3 aplazamientos para que el 100% de las embarcaciones tengan el doble casco. Y hoy en día ese plazo está para 2028. O sea, ya se ha corrido 2020 a 2028. Y esta semana el Ministerio de Transporte, el 10 de mayo, presentó una propuesta para que aumente aún más y pase de 2033 las embarcaciones sobre el Magdalena y 2038 en el resto del país. ¿Cuál es el riesgo? Pues que en cualquier momento y un poco tentando la suerte nos hemos salvado de alguna gran tragedia ambiental, pero en cualquier momento podría ocurrir, más cuando a este río no se le hacen los dragados suficientes. Entonces, pues un llamado de atención a este gobierno, al gobierno del presidente Petro, que ha puesto como una bandera en su discurso internacional la protección del medio ambiente. Ha hecho de esto una apología y con todo el derecho y toda la legitimidad, pero eso hay que materializarlo en medidas justamente de regulación inteligente, pero también severidad para lograr los resultados y trabajar
en la prevención antes que en la mitigación, porque no deberíamos esperar a que pase ese gran incidente para que ahí en ese momento sí se tomen las medidas. Eso es lo que estaba pensando en voz alta. No tiene mucho que ver con tecnología, pero sí tiene que ver con una innovación absolutamente necesaria para el país. Total, válido, completamente, y sobre todo que al futuro de la sociedad, para dónde van todas estas capacidades en las regiones. David, yo sé que ya estamos mal de tiempo, pero no puedo dejar de hacer la pregunta que siempre hago y es, ¿qué nos recomiendas si estuviéramos pensando en temas de libros o podcasts o blogs, o a quién seguir para entender más este tema de inteligencia artificial, lo que tú lideras en términos de inteligencia artificial y transición energética y capacidad de renovación y sostenibilidad? ¿Por dónde nos deberíamos ir a recomendaciones? Bueno, hay libros muy buenos en todas estas materias, pero hay uno que leí hace poco que me pareció, hay dos que me parecieron súper interesantes. Arranco por los libros. Uno es Atlas del Corazón, que es un libro espectacular sobre cómo entender las emociones, cómo entender las diferentes dinámicas de las relaciones entre las personas y de los lugares a donde uno va cuando necesita resiliencia, cuando está feliz, cuando está afrontando cambios, porque creo que menciono este libro porque es fundamental todo lo que tiene que ver con las herramientas blandas para las transiciones tecnológicas. Y después hay otro libro que no tiene nada que ver con energía ni con inteligencia artificial, que se llama Entangled Life, que es un libro sobre los hongos, sobre el reino de los hongos. ¿Por qué? Porque los hongos van a ser fundamentales para la absorción de carbono, para la creación de colorantes, para la creación de alimentos. Realmente, si uno se pusiera a investigar el reino de los hongos, el reino fungi es uno de los más útiles y dinámicos que tenemos en nuestro ecosistema. Y es fundamental para gran parte de los desarrollos tecnológicos y comerciales que van a haber en el futuro. Después, podcast, hay mucho para escuchar. Yo creo que es fundamental en todo esto escuchar, leer, estar siempre atento. Hay un muy buen podcast que es de Lex Fridman. Es una persona que ya debe tener más de 300, 400 entrevistas hechas. Son normalmente podcasts largos, de como 2 horas, 3 horas a veces. Pero tiene después una herramienta que te da como un resumen de esos podcasts. Y tiene conversaciones interesantísimas. Las tiene con Elon Musk, tiene conversaciones con Bill Gates, tuvo conversaciones con Zelensky en el comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania, tiene conversaciones con Yuval Harari, es decir, que tiene conversaciones con un montón de personas y él es un físico del MIT que hace inteligencia artificial, que hace tecnología y que habla sobre todo. No deja temas sin tocar. Ese creo que es fundamental para seguir, para escuchar, o por lo menos para ver también qué temas toca todo el tiempo. Y lo último, hay una recomendación que es muy básica, pero está buena, es que Bill Gates todos los años, en esta temporada, que es cuando comienza el verano en Estados Unidos, publica una lista de libros. En esta temporada y otra previo a Navidad, previo a las fiestas, lista de los libros que leyó, que más le interesaron, que más le gustaron. Es muy increíble porque los libros que él recomienda a los 3 meses se convierten en número 1 de ventas en el mundo, pero son muy buenos. Y ahí creo que es fundamental eso, leer. Y si uno ve los libros que recomiendan los líderes en tecnología, normalmente no son libros de tecnología, sino que son libros para entender el contexto y qué pasa. Y esa parte es clave. No tanto estar en el día a día de los productos, sino en el contexto de la tecnología. Excelente, muchas gracias. Bueno, muy bien. Víctor. Pues hoy en este episodio, David Trejo, fundador de Cabo Energy, una persona que nos ha puesto a pensar mucho más allá en temas de inteligencia artificial, que nos ha recomendado cosas en las que, como diría Santiago, Jole tiene más experiencia como el reino fungi. Pero en general, hoy ha hecho
unas recomendaciones increíbles. Recuerden escucharnos siempre en Spotify y en el canal de YouTube de Caracol Podcast. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias, David. Hay que hacer conexiones neuronales no convencionales. Eso Totalmente. Hasta Un la abrazo, próxima. gracias. Un abrazo.